En el pasado, los lugares míticos y los reinos perdidos avivaban la imaginación de la mayoría de las personas y eran el reclamo perfecto para que grandes aventureros arriesgaran su vida, unas veces movidos por la fama y otras por el deseo de hacerse inmensamente ricos. Lo peor es que la obsesión por descubrir estos lugares, que en la mayoría de los casos tan solo se encontraron en relatos y leyendas, se cobró la vida de los más osados, aquellos que jamás regresaron, y todo por alcanzar un sueño. Estos son los exploradores más intrépidos que perdieron su vida en el intento de llegar a los míticos reinos, que quizás en un pasado lejano llegaron a ser una realidad. Juan Ponce de León pertenecía a ese grupo de hombres llamados exploradores y conquistadores españoles, que se embarcó en los primeros viajes al Nuevo Mundo. Se hizo fácilmente con el control de la isla de Puerto Rico, debido a que sus pobladores, los arahuacos, les recibieron con los brazos abiertos, y fueron precisamente estos nativos quienes le hablaron de una fuente que brotaba en algún lugar del Caribe, cuyas aguas devolvían la juventud a todo aquel que las bebía. La fuente de la eterna juventud no es algo nuevo. Desde Heródoto, historiador griego del siglo V a.C., hay referencias sobre su existencia, y Ponce de León no pudo resistirse a los relatos de los nativos que le contaron que la fuente mágica se encontraba en la isla de Bimini. Se trataba de la historia de Sequene, un jefe arahuaco de Cuba, que junto con un grupo de aventureros emprendió el viaje a Bimini en busca de la virtuosa fuente, para nunca más regresar. Ellos creían que su jefe todavía vivía felizmente en la isla, junto con todos sus hombres, aunque esto nunca pudo confirmarse. Así fue como en el año 1513, Ponce de León emprendió una expedición que le llevó a descubrir Florida, y poco tiempo después se dio cuenta de que no se trataba de una isla, sino de una península, en la cual no halló ni rastro de la fuente, pero seguía convencido de que podría encontrar la isla de Bimini. Desgraciadamente, Ponce de León falleció en 1521, a causa de las heridas producidas por una flecha que atravesó su cuerpo. Nunca llegó a saber si se trataba tan solo de un mito o de una realidad. A comienzos del siglo XX, el coronel británico Percival Harrison Fawcett realizó labores de exploración y arqueología, adentrándose en el peligroso y desconocido territorio de la selva amazónica. Fawcett y su equipo tuvieron que enfrentarse a enfermedades, ataques de tribus nativas y las condiciones más extremas de la selva. No era solo el simple afán de exploración lo que le llevó a jugarse la vida en repetidas ocasiones, sino que iba buscando algo más grande. El coronel Fawcett creía que en algún lugar de la Amazonía brasileña descansaban los restos de una antigua civilización muy sofisticada que haría replantearse los orígenes del hombre. Fawcett bautizó esa ciudad con el nombre de Zeta. Al parecer tuvo acceso a un manuscrito brasileño, archivado como el documento 512, escrito en 1753 por el explorador portugués João da Silva Guimarães, que descubrió una ciudad fascinante en el interior de la selva. Esta urbe poseía una arquitectura megalítica similar a la del templo Sacsayhuamán en Perú, pero con un estilo e inscripciones propios de la cultura griega. A pesar de los múltiples intentos de alcanzar Zeta, el coronel británico desapareció en el Amazonas y nunca más se supo de él. La ciudad perdida de Zeta pasó a ser uno de los mayores reclamos para los exploradores que llegaron posteriormente, cobrándose la vida de todo aquel que lo intentó. La leyenda que menciona a un tal Jaume Ferrer en este Atlas catalán del año 1375 es la única referencia que tenemos de un marinero, presuntamente mallorquín, que emprendió la búsqueda del legendario Río de Oro, que desembocaba en la costa atlántica del continente africano. La inscripción dice lo siguiente: Partió la Wíser de Jaume Ferrer
para el Río de Oro el día de San Lorenzo, que es el 10 de agosto y en el año 1346. El Río de Oro era el apodo que recibía el actual río Senegal, debido a la gran extracción de oro que realizó el Imperio de Ghana y posteriormente el Imperio de Mali. Las increíbles historias que contaban los viajeros que atravesaban el desierto del Sáhara hasta llegar a Marruecos sobre la existencia de enormes cantidades del mineral dorado llegaron a oídos de los comerciantes europeos, quienes quedaron embelesados por el ideal de riqueza de aquel lugar. Los testimonios decían algo así: Este río se llama el Río de Oro, y saber que la mayor parte de los que viven allí se ocupan de la recogida de oro en las orillas del río, cuya desembocadura tiene 1 legua de ancho y lo suficientemente profundo para el barco más grande del mundo. Y fue Jaume Ferrer quien se embarcó en la búsqueda del Río de Oro, explorando la costa norteafricana mucho antes de que lo hicieran los exploradores portugueses. Sin embargo, desconocemos si el marinero mallorquín tuvo éxito o terminó sus días sin haber conseguido las riquezas soñadas, ya que nunca más se volvió a saber de él. Cuentan las leyendas que el avance de los árabes en la península ibérica obligó a 7 obispos portugueses a huir y buscar otras tierras donde no llegara la influencia del Corán. Supuestamente, partieron desde la ciudad de Oporto con rumbo hacia el oeste, cruzando el océano, y se cree que allí fundaron 7 ciudades de prodigio, creándose la isla de las 7 ciudades, la mítica Cíbola. A partir de 1492, cuando se confirma la existencia de nuevas tierras hacia el oeste, los rumores sobre la posible realidad de las legendarias 7 ciudades de Cíbola provocaron su búsqueda en los años sucesivos, pero el resultado no fue el esperado. Hernán Cortés se encontró con ricas ciudades cuando entró en contacto con los aztecas, quienes afirmaban que el oro que adorna sus ciudades provenía de las regiones situadas al norte, de lo que hoy es México. Por lo que comienzan a circular rumores sobre la existencia de otras ciudades repletas de riquezas. El virrey de Nueva España, Antonio de Mendoza, fue quien ordenó la búsqueda de las ciudades, y tras perder la vida muchos exploradores, le llegaron informes de que sus hombres, encabezados por el misionero franciscano Marcos de Niza, habían encontrado por fin las fabulosas 7 ciudades de Cíbola, y el virrey ordenó a su amigo el explorador Francisco Vázquez de Coronado que confirmara dicha noticia. Con una expedición de 350 españoles, cientos de nativos y con su patrimonio en juego, Coronado atravesó el actual estado mexicano de Sonora y alcanzó el estado de Arizona en busca de las riquezas prometidas. Sin embargo, allí donde el misionero franciscano había visto increíbles riquezas, no había más que un poblado de nativos sin ninguna ostentación. Todo era mentira. Coronado regresó solamente con 100 hombres y derrotado en su orgullo, y el mito de las 7 ciudades de Cíbola quedó sentenciado al olvido. Según las leyendas, en algún lugar entre Perú, Brasil y Bolivia, en el interior de la selva tropical, se esconde la ciudad perdida de Paititi. Este reino cobra vida a partir de los escritos de los cronistas españoles del siglo XVI, sobre todo motivadas por otras leyendas incas que hacían referencia a una ciudad dentro del Amazonas. Pero ha sido en los últimos 50 años cuando las expediciones en busca de Paititi se han acentuado, y son muchos los exploradores que han desaparecido en el intento de encontrarla. Como así ocurrió en el año 1971, con la expedición franco-estadounidense, dirigida por Bob Nichols, Serge de Bru y George Puel, que descendió río abajo partiendo de Shintuya, en la región de Madre de Dios, en busca de Paititi. Al cabo de 30 días, los guías que acompañaban al grupo se marcharon. Su contrato había terminado, pero a pesar de ello, los 3 exploradores continuaron la marcha y, lamentablemente, jamás regresaron. Un año después se supo gracias al explorador japonés Yoshiharu Sekino que los miembros de dicha expedición habían sido asesinados. Pero,
¿Paititi es real? Curiosamente, el arqueólogo italiano Mario Poglia, al investigar en los archivos jesuitas en Roma, descubrió un informe del año 1600, escrito por el misionero Andrea López, donde relata la existencia de una ciudad repleta de oro, plata y joyas, y especifica su lugar exacto, cerca de una catarata llamada Paititi. López comunicó al Papa su increíble hallazgo, y algunas teorías sostienen que el Vaticano sabe exactamente dónde se encuentra esta rica ciudad, y lo mantienen en secreto. ¿Es posible que El Dorado, Paititi y Zeta sean la misma ciudad? De lo que sí estamos seguros es que mientras haya relatos sobre míticos lugares provistos de grandes riquezas, siempre habrá aventureros que decidan comprobar si esas leyendas son ciertas, aunque eso los lleve a jugarse la vida.